preciosa palabra hoy Dios tiene para nosotros. El tema de hoy se llama la transformación del dolor. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por procesos de dolor. Es más, desde que nacemos, ¿verdad? Aún el bebé cuando nace así, quiere respirar, y yo me imagino que pasa un proceso ahí de dolor, de incertidumbre. Al igual cuando somos niños, tenemos los primeros dolores de los niños, creo que son cuando nos caemos, los raspones que nos damos en el piso y las rodillas todas moradas, o de pronto también cuando tenemos un dolor de muela y hay cambio de dientes, entonces es un proceso doloroso. También existe cuando de pronto en las relaciones, ¿verdad? Ya cuando vamos creciendo, el dolor se provoca en las relaciones, de pronto de pareja, conociste a alguien, no te correspondió, o de pronto también en los matrimonios, cuando hay peleas y se dicen palabras hirientes, entonces también hay un proceso de dolor. Con los hijos, cuando a veces no obedecen y de pronto hay un proceso de dolor. También cuando, por ejemplo, más en estos tiempos, lo que es peor, ¿verdad? Cuando hay la pérdida de un ser humano o de un ser querido, entonces también hay un proceso de dolor, ¿verdad? Hay un proceso de dolor que nosotros tenemos que lidiar a todo el tiempo. Y lo cierto es, la escritura hoy nos habla acerca de un hombre, ¿verdad? En Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, Dios habla acerca de Jabes. ¿Quién es Jabes? Probablemente dicen que era un hombre ceneo, que en realidad no era del pueblo de Dios, pero que Dios en su bondad le dio la oportunidad de estar exactamente en el pueblo de Judá. Y es ahí que este hombre, en la misericordia de Dios, conoce a Dios. Y él dice que su mamá, al nacer Jabes, tuvo mucho dolor, mucho dolor. Yo me imagino que todos los partos son dolorosos, son dolorosísimos, pero me imagino que en este caso sí fue demasiado doloroso. Entonces dice que su madre le puso por nombre Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces yo no me imagino llamar a su hijo: dolor, venga para acá, dolor, venga para acá, ¿verdad? Sería algo terrible. Pero así, en aquellos tiempos, de acuerdo a la situación, de acuerdo a los eventos que sucedían en la vida, los seres humanos ponían nombres a sus hijos, pero la verdad es que los nombres tienen un gran peso y un gran significado, y muchas veces eso que nos dicen constantemente probablemente a veces lo representamos y lo vivimos. Y por eso dice que este hombre pues tuvo unos principios de dolor. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante el dolor? Si bien es cierto, les hablé de que tenemos procesos de dolor, ya sea físicos, pero también existen procesos de dolor emocionales, como les digo, por la pérdida de alguien, de pronto una relación resquebrajada, o de pronto simplemente el dolor a veces de la depresión, o el dolor de pronto de esta situación, o de pronto el dolor también que sufren nuestros hermanos en Afganistán o en cualquier otro lugar donde hayan luchas, peleas, donde haya muerte, donde haya tristeza. Y lo cierto es que todos los seres humanos reaccionamos de manera diferente al dolor. Al ser hijos amados de nuestro Padre Celestial, no significa que todos vamos a responder de la misma forma. Por ejemplo, cuando uno va a la universidad, el profesor es el mismo, pero no todos los alumnos son iguales, ¿de acuerdo? Todos reaccionamos de diferente manera. O qué mejor también ejemplo como una oficina, cuando estamos trabajando, ¿verdad? Solo en la oficina trabajando, uno no puede decir que un trabajador es igual al otro, todos son diferentes, todos reaccionan de diferente manera. Entonces, yo quiero hoy mostrarte qué es lo que provoca el dolor en nuestras vidas, qué es lo que puede provocar y cómo tú puedes redireccionar ese dolor de la forma correcta, y la transformación que puedes usar a tu favor a través de esos procesos del dolor. A ver, dígame ahí, ¿quién no ha pasado un proceso de dolor? Dígame amén, escríbame ahí, ¿quién no ha pasado un proceso de dolor? Y si no lo ha pasado, realmente te bendigo, o sea, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo
pero ciertamente en la vida todos pasamos un proceso de dolor, ya sea físico, emocional. Pero ¿por qué viene el dolor? Generalmente el dolor viene a causa del pecado del hombre, como decía en Génesis, ¿verdad? Que a causa de tu pecado, pues ahora vas a dar a luz con dolor, y al hombre igual vas a recoger el fruto de la tierra con mucho dolor. Y eso fue por la entrada del pecado a este mundo, por Adán y Eva. Pero también es cierto que cuando estamos en Cristo, nosotros somos redimidos, ya no estamos en la naturaleza de Adán y Eva, sino en la naturaleza de Cristo, que Él nos redimió de todo ese pecado y de todo el dolor. Sin embargo, no por esto nosotros en esta tierra dejamos de vivir escenas, procesos de dolor, y por ello también quiero que lo veamos en Pablo. Pablo también es un hombre que ha sido experimentado en muchos dolores, pero sin embargo, él mira lo que dice acerca de esto. En 2 Corintios, capítulo 12, del 9 al 10, miren lo que dice. Y me ha dicho, miren, Pablo, antes de leerles este versículo, tenía un aguijón en la carne. Dicen los teólogos, no se sabe exactamente qué podría haber sido. De pronto eran los recuerdos que le venían a la mente por las personas que él había asesinado, o de pronto también era un problema en la vista, que cuando quedó ciego y luego le abrió los ojos, de pronto le quedó ahí algo que le lagrimeaba o algo que lo avergonzaba, o de pronto una enfermedad. Pero lo que Pablo le llama a esto es un aguijón, o sea, es un dolor, algo que yo no sé si usted alguna vez se le ha metido una piedrita en el zapato, o no, ¿qué es peor? Mejor si de pronto usted ha soportado el dolor de muela por mucho tiempo. Es horrible, ¿verdad? Porque es un dolorcito que lo puede soportar, pero ahí está como que molestando cada vez que usted hace algo, come algo, ¡ay, me dolió! Y de pronto está con ese dolorcito. Uno lo soporta porque es soportable, pero la verdad es que no deberíamos de consentir ningún tipo de dolor en nuestras vidas, a no ser que sea en temas de salud. Al igual lo tenemos que echar fuera y tomar la sanidad de Cristo. Pero sin embargo, ese dolor que provoca en nuestras vidas, más o menos así era el aguijón que tenía Pablo. Pablo, por todas las cosas que vivía, que hacía, tenía un dolor, no se sabe exactamente en dónde, pero en la palabra revela que era un aguijón que él tenía, y él quería que eso sea quitado. Y miren lo que dice. Le dijo: quítame por favor este aguijón, no aguanto más esta prueba, este dolor que me has puesto, quítalo. Sin embargo, la respuesta de Dios a él fue: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Cuando habla de debilidades, habla de ese aguijón, de ese dolor que él tenía. Entonces, dice que él se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué lindo. Miren, aquí vemos a un Pablo, el apóstol Pablo, que está procesando el dolor de una manera diferente y está tomando las fuerzas de Dios como el gozo que le va a dar esa fortaleza para que sea Cristo haciéndose fuerte en medio de esa debilidad, en medio de ese dolor, en medio de ese proceso difícil que él está viviendo. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede tener gozo en medio del dolor, en medio de la dificultad. Entonces, vemos aquí el ejemplo de Pablo, pero vamos a ver otros ejemplos luego. Porque, ¿qué es lo que provoca el dolor en nuestras vidas? Una de las cosas que provoca el dolor en nuestras vidas es que nos muestra nuestra debilidad y hace que el dolor muchas veces nos sensibilice y muchas veces podamos humillarnos delante de Dios para hacernos fuertes, así como Jesús lo hizo. Así es. Porque otro ejemplo de cómo podría decir yo, o sea, cómo vivir el dolor es Jesús. Nuestro amado Jesús. Él sabía todo el proceso de dolor que iba a vivir, y vaya que él sí experimentó el dolor en toda su magnitud. Sin embargo, miren, vamos a leer luego ese versículo, pero dice que en la vida muchas veces nosotros, como les dije, sentimos dolor. A veces es ligero, lo podemos soportar y lo aguantamos. Pero lo cierto es
que yo le digo que esas debilidades o esos dolores o esas cosas, procesos que pasamos, en primer lugar no deben avergonzarnos, pero sí deben hacer que nuestro corazón se vuelva a Dios y decirle: Señor, sáname, límpiame, purifícame, y ya Dios te dirá: toma tu sanidad, o bueno, aquí está la respuesta a esto, o de pronto te dirá simplemente: bástate de mi gracia, como a Pablo. Sin embargo, Dios no quiere que nos acostumbremos al dolor, más bien Él quiere que miremos adentro, que aprendamos a fortalecernos con el gozo que Él nos da para hacernos fuertes, como lo dice Pablo en 2 Corintios 1:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Saben, es muy importante y de preferencia que cuando venga el dolor a sus vidas o a nuestras vidas, nosotros enfoquemos el dolor y nos refugiemos en la fortaleza de Dios y no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Porque otra de las cosas que hace también el dolor es que en otras personas puede provocar dureza de corazón. De pronto el corazón se puede endurecer, puede estar sangrando a través de las crisis, pero muchas veces en esos momentos ya ni te acuerdas de lo que dice la palabra de Dios. En el proceso de dolor una persona ni se acuerda, lo ve como sermones que están oyendo por ahí, como címbalos que retiñen, pero simplemente ya no te acuerdas de las promesas. Pero cuando uno está pasando cosas buenas, sí, ¿verdad? Ay, qué lindo, el gozo es yo, mi fortaleza, qué bendiciones tengo yo de parte del Señor. Pero sin embargo, cuando estamos en un proceso de dolor, muchas veces nosotros, como dice Pablo, ¿verdad? Muchas veces no nos gozamos, pero Pablo aprendió a gozarse en medio de cualquier tribulación, de cualquier proceso de dolor. Y entonces, otra de las maneras también que es mucho mejor, yo les podría decir, como les dije al inicio, el dolor viene a través del pecado, generalmente producto de nuestras decisiones mayormente. Entonces, la sugerencia o el mensaje sería: aprendamos por amor y no aprendamos por dolor, ¿verdad? Porque una de las formas de silenciarlo también, el dolor, es aprender por amor y no por dolor, puesta la mirada en Cristo. Y sí es importante, es como siempre les pongo este ejemplo: si usted sabe que una plancha quema, pues no la toque, ¿verdad? Si sabe que eso le va a provocar dolor, no la toque. Como dice Jesucristo, por ejemplo, Él experimentó el mayor de los dolores. Sin embargo, ese dolor a Él le trajo victoria. Él lo hizo con un propósito, para recordarnos que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios, Dios las convierte para nuestro bien. Miren lo que pasó Jesús. Esto está en Isaías 53, del 3 al 5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, yo les voy a decir algo. Nosotros en la iglesia oramos por todos ustedes, para que sé que hay muchas personas que pasan pruebas, momentos difíciles, a veces la crisis de este tiempo, quizás problemas emocionales, problemas en la familia, con los hijos, y oramos hasta clamar y llorar por ustedes, para que sea Dios fortaleciéndolos, estableciéndolos, para que sea Dios llenándolos de su presencia y no les falte la fe en tiempos de prueba. Sin embargo, hoy quiero decirte con este versículo que Jesús pasó todo el dolor que tú hayas podido experimentar en tu vida, o el dolor probablemente que estés pasando ahora. Y quiero darte buenas noticias: no es para siempre. No es para siempre. Cualquier proceso de dolor que estés viviendo en este momento, déjame decirte que va a pasar. Así es. Va a pasar, y que hoy tu corazón se consuele y tome fuerzas en Dios, para que digas: Señor, yo me voy a gozar en el proceso de dolor, en las tribulaciones, y no voy a endurecer mi corazón.
Porque lo otro que podemos hacer nosotros es darle sabiduría al proceso de dolor. El dolor, las experiencias dolorosas, también pueden darte sabiduría si es que aprendes de esa experiencia y no la vuelves a repetir más. Eso es darle sabiduría al dolor. Quiere decir que yo pienso también que las personas muchas veces queremos experimentarlo nosotros mismos, o a veces vemos ejemplos de otras personas y decimos, no, esto le pasó a tal persona, yo no quiero vivir eso, yo lo vi sufrir, yo lo vi llorar. Entonces, al igual ustedes, si toman sabiduría en Dios, deberían aprender de los mensajes que se les enseña, de pronto de lo que has visto en otras personas y decir, yo no quiero vivir eso, y sabes que Dios, yo voy a hacer lo correcto, voy a seguir en tus caminos sin cansarme, sin desmayar, porque no quiero pasar procesos de dolor y quiero aprender por amor, ¿verdad? Porque la pregunta sería, ¿pero por qué no interviene Dios cuando estamos pasando procesos de dolor? Pensamos que a veces Dios nos abandona. ¿Cuántos han creído alguna vez que Dios los ha abandonado? A ver, escríbanme ahí. ¿Cuántos han creído que Dios los ha abandonado quizás en este proceso tan difícil que han tenido? Miren, hay otro ejemplo y es Job. Job, de la noche a la mañana, en un solo día, perdió a sus hijos. Imagínense, o sea, no quiero ni que se imagine perder a sus hijos, pero es lo más doloroso que le sucede a un ser humano. Pero en un solo día perdió a sus hijos, al segundo día perdió sus bienes, perdió su salud, estaba al borde de la muerte, su esposa ya no creía en él, sus amigos se levantaron para juzgarlo, pero ¿saben qué? Job, en el proceso del dolor, no reniega de Dios. No reniega de Dios, pero sí se queja del día de su nacimiento, como renegando y decir, ¿por qué nací? Y el Job 3, del 1 al 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Entonces el siguiente punto es que el dolor también muchas veces puede provocar amargura en el corazón. Lo vemos en el caso de Noemí, que había perdido a su esposo y a sus hijos. Y ella decía, mujer de amargura soy. Estoy amargada porque Dios me ha quitado todo. Y a veces en procesos dolorosos, a veces podemos llenar de amargura el corazón. Entonces, eso es muy peligroso. Por eso hoy Dios quiere que tú arranques de tu corazón todo proceso de amargura. Si estás pasando un proceso de dolor, de prueba, que tú puedas sacar de tu corazón toda amargura. Toda amargura. ¿Por qué? Porque este dolor muchas veces provoca en algunos la amargura. La amargura hace que tú estés resentido con todas aquellas personas que están exitosas, felices. El dolor también hace que esa amargura se meta así, en silencio, y no te das cuenta, porque si no lo trabajas a tiempo y no lo arrancas de tu corazón, aquello puede convertirse en un cáncer espiritual. Puede infestar con amargura no solamente tu vida, sino a las demás personas que te rodean, porque de ahí sale el orgullo, la venganza, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Es muy, muy importante que en la cúspide de cualquier proceso de dolor sepas que Dios está ahí contigo. No pensemos que Dios nos ha abandonado. No pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque Dios no se ha olvidado de ti. Él no se olvida de sus hijos. Por eso en Job 42, del 2 al 3 dice, cuando ya de pronto él, después de hablar tantas cosas, decir, ay, ¿por qué no morí? ¿Por qué permitiste que naciera? Dios, yo no estaría viviendo este dolor, ¿para qué? Y entonces luego cuando Dios lo confronta y le habla y le dice, mira, y le hace preguntas y le cuestiona lo que él está en ese momento hablando, entonces él recién le dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Saben qué hace el dolor? Muchas veces hablamos cosas que ni siquiera entendemos. Y yo te digo, no quieras entender cosas en proceso de dolor. Solo métete con Dios para que Él sea fortaleciéndote, ayudándote en esos momentos de crisis, en esos momentos de dolor, porque dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
El día que Job entendió que Dios tiene poder para poder vencer sus problemas, Dios derrotó todos sus problemas y le devolvió el doble de su bendición. Y hoy vengo a decirte en el nombre poderoso de Jesús que si tú en cualquier proceso de dolor o cualquier circunstancia difícil no te cansas de hacer el bien, sigues haciendo lo correcto y sigues agarrándote de su poderosa mano, entonces déjame decirte que hay doble para ti. Todo aquello que hayas podido perder, Dios te lo devuelve doble para ti. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero hoy quiero decirte que no renuncies, no retrocedas, no te llenes de amargura, no endurezcas tu corazón si es que en algún momento pasas procesos de dolor, porque si haces lo correcto, Dios lo que va a hacer es retribuirte el doble, así como lo hizo con Job. Y Dios te saca de la aflicción y va a haber un final para esa aflicción, porque déjame decirte, porque tampoco el diablo puede tocarte sin el permiso de Dios. No lo puede hacer. Y si Dios permite que te toque el diablo, así como tocó la vida de Job, es porque Dios quiere darte doble. Porque dice en la palabra que Dios nunca nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Quiere decir que todas las cosas que pasamos son cosas que podemos soportar. Pero Dios ayuda a que ese proceso de dolor haga que nosotros nos acerquemos más a Dios. Por eso es que yo les animo, aprendamos por amor, no por dolor. ¿Qué es entonces? La pregunta sería, ¿qué es entonces lo que volvió ilustre a Jabes, a este hombre, a Jabes? Porque él cambió su historia de ser llamado dolor a ser llamado un hombre ilustre, Jabes. El hombre que nació desde su principio con dolor, pero él, imagínense lo que hace con las personas que entregan su dolor a Dios. Nos hace ilustres. Eso hace Dios. Hoy te hago un llamado para que entregues toda situación, todo proceso de dolor a las manos de Dios, porque solamente Dios puede hacer lo que Dios hizo con este hombre, Jabes. Puede hacerte ilustres en muchos sentidos. Sabemos de tantos hombres y mujeres que han surgido de orígenes humildes, pero le han creído porque lo han reconocido como su Señor y Dios los ha levantado. Yo me incluyo en esa lista de que he sido, así como decía, Dios, yo te saqué de este lugar y sabes que Dios, yo no puedo hacer nada sin ti. Yo necesito de tu presencia para vivir, porque sin tu presencia yo no puedo, no existo, no puedo hacer nada. Entonces miren lo que hizo Jabes. ¿Qué hizo Jabes? La pregunta ahí en las redes sociales, en Instagram, para los que no siguen Instagram, Cabot Perú, ahí les ponía la pregunta, ¿qué hizo Jabes para poder llegar a ser un hombre ilustre a pesar del dolor y de la situación tan difícil que tenía? Miren la oración que hizo Jabes. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Lo primero que le dice que es, si me dieras bendición. Él reconoce que solo de Dios viene la bendición, que no añade tristeza a nuestras vidas. El hombre sin Dios puede tener muchas cosas, pero solo la bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza a nuestras vidas. Eso dice su palabra. Y él reconoció esto, y por eso él le pide: oh Dios, si me dieras bendición. Lo segundo que le pide es: si ensancharas mi territorio. Si ensancharas mi territorio. El territorio es nuestra mente, nuestras vidas. Y a veces somos tan limitados, tan escasos aquí. Y lo que quiere Dios es que ensanchemos nuestras estacas, que ensanchemos nuestro territorio, que le creamos a Dios por más, que tengamos fe para creer en aquello que aún no vemos. Hace como 3 semanas les estuve predicando de un hombre que se llamaba, un pastor muy reconocido en Corea, Paul Yong-ki-cho, y les había contado de que él había pedido y Dios no le daba lo que él quería. Y de pronto
vinieron sus discípulos y le vieron y él en la iglesia anunció, ya Dios me lo dio. Y entonces vinieron, a ver, enséñanos, ¿dónde está? Y él decía, uy, no, ahora me van a decir que soy mentiroso, ¿cómo es posible? Y él les dijo, bueno, está aquí, dentro de mí, está naciendo, está creciendo y pronto va a dar a luz. Y pronto lo van a ver. Él tenía fe. Y lo que no les conté fue esto, que luego de un tiempo vino un extranjero que estaba por ahí y le regaló la bicicleta que él quería, le regaló el mueble que él quería, venía otra persona, la silla que él quería, todo tal cual como se lo pidió, le llegó exacto. Y esa es la fe. Por eso Dios hoy quiere que tú ensanches ese territorio aquí, que dejes de tus limitaciones, las creencias humanas que vienen de tus padres, que dejes esas creencias. Creencias son todas aquellas cosas que hemos creído desde pequeños, que esas creencias muchas veces lo que hacen es atrasarnos, no nos dejan crecer, ¿no? O sea, por eso es que yo siempre veo a veces muchachitas por ahí con sus amuletos rojos acá. Yo digo, ¿y por qué tiene ese amuleto? No, para que no me ojeen, dice. Creencias, creencias que no están en la Biblia, o de pronto quizá a veces, como les conté una vez, creencias podrían ser, por ejemplo, cuando una persona solo corta el pescado y lo corta pescadito, chiquitito, y todos dicen, pero yo quiero el pescado entero, ¿por qué no lo cortan? No, pregúntale a tu abuela. Y entonces todos pensaban que es una tradición de la familia porque el sabor es más delicioso. Sin embargo, va y le pregunta a la bisabuela, y la bisabuela, no, hija, lo que pasa es que no teníamos sartén grande, entonces teníamos que cortarlo. Y bueno, ya tus mamás de tus mamás, ya ellas pues lo siguen haciendo así. Pero imagínense, wow, entonces es una creencia limitante. Entonces hay creencias que tenemos en la mente, la guerra, todo lo que vivimos está aquí. Y por eso es que tenemos que todos los días buscar de la presencia de Dios para ensanchar esa tierra, esas estacas dentro de nosotros para poder creerle por más en nuestras vidas. No solo limitarnos con ser congregantes todos los domingos, sino también soñar con poder servirle, con poder cumplir un propósito en esta tierra. No vivir por vivir, pues. Y no se enoje si le voy a decir, pero el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esa es la verdad. Entonces Dios nos está aquí en esta tierra. Nos ha traído con un propósito de servirle y de poder ganar a más personas para Jesús, para que más personas que no tienen esperanza hoy puedan conocerle. Imagínense los que están en Afganistán ahora mismo. Qué terrible, algunos de ellos no conocen de Dios. Imagínense que se mueran así. ¿A dónde se van a ir? Es terrible, es triste lo que pasa. La gente aún no se ha dado cuenta, pero estamos en los últimos tiempos. A veces decimos, ¿por qué pasa esto en tal país? ¿Por qué pasa, pastora, esto en tal país? ¿Y por qué? ¿Y por qué está pasando esto? Estamos en los últimos tiempos, amada iglesia. Estamos en los últimos tiempos y necesitamos buscar de Dios, necesitamos centrarnos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a trabajar, sí, vamos a convivir, sí, vamos a hacer muchas cosas en esta tierra, pero primero es Dios. Y miren lo que hizo. Oh, si me dieras bendición, le pidió la bendición, luego le dice, y ensancharas mi territorio. Y le dice, y si tu mano estuviera conmigo. Solo con la mano de Dios, amados hijos, vamos a poder salir adelante de cualquier situación difícil que la vida pueda presentarnos. Si su mano está sobre nosotros, nosotros estaremos confiados. Si su mano está tomando nuestras vidas, estaremos confiados. Pero a veces los que nos soltamos somos nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no te sueltes de la mano de Dios. No te sueltes del propósito que Dios tiene para tu vida. No te sueltes, agárrate fuerte de la mano de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y luego le dice, y me libras del mal. Si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal. Mira, esto es algo que siempre, aún en Mateo, Dios nos enseñó cómo orar y decir, Señor, líbranos del mal, líbranos de toda tentación. Todos los días nosotros tenemos que pedir a Dios, Señor, que tu mano esté sobre mí, líbrame de todo mal, líbrame de la maldad, porque en esta tierra hay maldad, hay mucha envidia, mucho enojo, mucho resentimiento, hay mucho, de pronto, robos, hurtos, asesinatos. Hay mucha maldad, entonces todos los días tenemos que decir, Dios, líbrame de toda maldad. Líbrame, Señor. Él entendió que si la mano de Dios estaba con él, entonces Dios le iba a librar de todo mal. Y luego dice, para que no me dañe. Y en otras versiones dice, para que no me cause dolor. Tenemos que pedir la protección
de nuestro Padre Celestial, estar agarrados de su mano. ¿Para qué? Para que no tengas dolor y no aprendas por dolor, sino que aprendas por amor. ¿Y saben qué es lo bello? Que Dios escucha nuestras oraciones, porque dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Así que lo primero que tienes que hacer para poder procesar procesos de dolor que puedas estar pasando, que vas a pasar, o que de pronto has vivido, y es importante que también lo sepas para poder ministrar a tus hijos si es que tienes hijos. Lo primero es reconocer que Dios todo lo puede, que de Él viene la bendición, que sin Él no podemos hacer nada, que tenemos que estar agarrados de su mano, que Él tiene que ser primero. Lo segundo es confiemos en que aunque no entendamos el dolor, tengamos esa confianza en Dios. Aunque no entiendas la prueba, ciertamente la fe es probada, pero aunque no la entiendas, tú puedas creer en cada promesa que Dios te dio, así como a Moisés, como a Abraham, como a todos los grandes hombres de Dios, Dios les prometió y Dios cumplió. Dios sí puede hacerlo. Tercero, confía en Dios. Si Él puede hacerlo, confía en Él. Dios reprende al devorador y Él envía bendición para que te bendiga. Es más, prepárate. Si tú estás haciendo lo correcto, si tú sigues buscando de Dios y pasas esta prueba o cualquier situación que puedas pasar y sabes canalizar bien el dolor y no permites resentimiento, no permites amargura, no permites que nada de esto te gane, sino que te agarras de la mano de Dios y buscas en Él tus fuerzas, déjame decirte que el doble de bendición está preparado para ti. ¿Cuántos lo creen y me dicen amén? Porque cuando eres débil en la angustia, entonces Él te hace fuerte. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es el que te da esa fortaleza. Cuarto, pon tu adoración en la persona correcta, y la persona correcta es Jesús. Ninguno de nosotros en la tierra somos perfectos, ni pastores, ni líderes, absolutamente nadie. Todos estamos en un proceso en el cual Dios nos está perfeccionando. Algunos estamos mucho más, como se dice, que otros, avanzados, pero todos estamos en proceso. Todavía no somos perfectos, llegaremos a la perfección de Cristo Jesús. Sin embargo, tienes que aprender a confiar en Dios, poner tu adoración correcta en Jesús, no en las cosas de esta tierra, no en las cosas que se desvanecen, se desaparecen, sino como dice la palabra, hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Israel, por ejemplo, sabía que Dios lo había sacado, pero se olvidó muy rápido de que Dios lo podía librar de muchas cosas, el pueblo de Israel. Y entonces, muchas veces, a veces como seres humanos buscamos el descanso, la vitalidad en cosas, personas, pero no lo hacemos en la persona correcta, y es Jesús. Solo en Jesús no vas a tener sed, no vas a tener decepciones, no vas a tener, solo en Jesús vas a poder, como se dice, tener la mirada puesta en Él para aprender por amor y no por dolor. Lo otro sería confía en la misericordia de Dios. Dios se compadece de los que están cansados, Dios se compadece de los que están adoloridos y Él los consuela. Él ha enviado al Consolador, al dulce Espíritu Santo en este día para que tu corazón sea consolado. Dios quiere que le prepares camino en tu corazón, amada iglesia. Prepárale, ajusta lo que tengas que ajustar, perdona lo que tengas que perdonar, arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte y busca al Señor. Hay probablemente en este tiempo gente que está en el desierto, gente cansada, y la verdad es que yo oro para que la gracia de Dios te visite. Algunos de pronto están por montañas, otros están por valles, pero hoy en el nombre de Jesús declaro que el descanso y la presencia de Dios vienen a tu vida como un socorro, así como dice la canción, mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas y yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Solo la diestra de Dios puede sostenernos, amada iglesia. Estemos agradecidos por todo, aun por los tiempos difíciles, aun por los tiempos buenos. Dios quiere que tu corazón sea un corazón sano, que crezcas, que te fortalezcas, que te establezcas en Él.
Hoy Dios quiere renovar tus fuerzas, así que donde estás ahí, quiero que cierres tus ojos y que puedas